Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Karim. Buenas noches, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, me gustaría agradecerte por tomarte el tiempo de acceder a esta corta entrevista. Mi nombre es Bruno Pantoja. Soy estudiante del séptimo ciclo en la carrera de Administración y Marketing en la UPC. Y como parte de mi carrera estoy llevando el curso de Introduction to Consumer Insights y me gustaría hacerte algunas preguntas ya que estamos desarrollando junto a mi grupo un programa de podcast llamado Mente en Equilibrio. Entonces, buscamos que permita ser esta una alternativa o ventana para aquellas personas que puedan estar sufriendo una mala condición mental o algún derivado de esta, comentando a través de este podcast libros de fortaleza mental, también cómo funciona la psicología en sus acciones y brindar, por supuesto, este apoyo u orientación para que estas personas puedan, por decirlo así, encontrarse consigo mismas. Entonces, en esta oportunidad, te he invitado para pedirte que compartas un poco acerca de tu opinión y experiencia que ya tienes sobre la situación actual de la salud mental que puede estar habiendo en el país. Y bueno, antes de comenzar con la ronda de preguntas, es importante que sepas que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Toda información por parte tuya será muy valiosa para nuestro trabajo de investigación. Gracias, está bien. Perfecto. Entonces, o bueno, antes de iniciar con las interrogantes, me gustaría que nos comentes un poquito acerca de a qué te dedicas o qué te fascina acerca de tu labor en tu área profesional en la que te encuentras ahora mismo. Ya, bueno, yo soy Karin Yancari, médico residente del tercer año de la especialidad de psiquiatría. Ya estoy a 2 meses de culminar la especialidad y, bueno, trabajar como psiquiatra. Bueno, siempre, desde que estudiaba medicina, me apasionó bastante el tema de la salud mental, que es un tema un poquito, desde hace algún tiempo, un poco no tan profundizado, pero ya hace más o menos unos 10 años el Perú en sí ha tenido todo un tema de una reestructura de la salud mental a través de sus centros mentales comunitarios, ¿no? Entonces, sí hay últimamente una visión que apunta, ¿no? A poder mejorar todas las que son las estrategias, ya sea de prevención, de tratamiento, ¿no? Y rehabilitación con respecto a la salud mental. Entonces, bueno, el cerebro humano, la mente humana, el comportamiento humano siempre me ha parecido súper fascinante y por eso que me incliné por la especialidad, pues, ¿no? Mm. Perfecto. Sí, por supuesto, creo que los cambios son muy radicales y justamente refiriéndome un poco a los cambios, me gustaría comenzar con la primera interrogante que va un poquito en relación con la pandemia y cómo esta pudo impactar de cierta manera en la mente de muchas personas. Tú sabes que ha sido un tiempo de aislamiento medianamente amplio también. Hay muchas personas que se han visto retraídas a seguir con sus actividades cotidianas y esto ha terminado también afectando un poco el sistema cerebral, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles crees eh, que serían los problemas más comunes de la salud mental que has podido ver desde que surgió la pandemia? Ujú. Bueno, post-COVID, ¿no? Los pacientes que hemos atendido generalmente son pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, pacientes que han tenido también incluso intentos de suicidio al perder, por ejemplo, a todos los miembros de su familia, ¿no? Entonces, ha impactado mucho en la salud mental la pandemia, no solo por el confinamiento, ¿no? Por el hecho de que estemos encerrados, ¿no? La cuarentena, sino por el hecho de después de, ¿qué hay después de, ¿no? Incluso en las personas que han estado o que han sobrevivido al COVID, también hay todo un impacto, ¿no? En su salud mental, con el tema de, por ejemplo, que hemos visto nosotros, ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, el hecho de que hay personas que han estado con oxígeno, en ventilación mecánica, que han podido salir de eso, entonces todavía repercute, ¿no? No solo en su salud mental, sino algunos con muchas secuelas en la parte física, en su salud física también, ¿no? Mm. Entonces, lo que principalmente nosotros hemos visto, esos son esos temas, ¿no? Generalmente en el grupo de los trastornos del humor, como son depresión, ¿no? Trastornos de estrés postraumático y todos los trastornos de ansiedad, como la propia ansiedad, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad. Y si vamos más allá, como te dije en un inicio,
los intentos de suicidio, ¿no? Sí, la verdad es que la tasa de suicidios es muy amplia, también creo, inclusive más ha afectado mucho quizás en países un poco con una presión laboral más grande, quizás países como Japón, China, creo que son países que ejercen mucha presión laboral por las horas de trabajo que se elaboran, ¿no? Y entonces sí ha habido ese efecto, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentes también quizás cuáles tú crees que son las principales barreras o complicaciones que existen aquí en el Perú para aquellas personas que desean buscar ayuda para tener problemas de salud mental. Quizás el Estado ofrece la suficiente oferta de ayuda en salud mental en los hospitales o en las clínicas por el lado privado, ¿o crees que falta mejorar en esa parte del sistema? Mira, yo creo que últimamente, como te dije, hay estrategias y planes que se han implementado, ¿no? Con la creación, esto de los centros mentales comunitarios, en los cuales es todo un equipo que se forma para ver todo lo que es el tema de salud mental, un equipo que está formado por psiquiatra, por psicólogo, por asistente social, por enfermera en especialidad de salud mental. Creo que ha sido un primer paso y ha acercado mucho a la población el cuidado de la salud mental, sobre todo en la periferia, ¿no? Ahora puedes encontrar un centro de salud mental en la sierra, en las partes Mm, más alejadas, ¿no? Pero aún así hace falta profesionales, ¿no? Puedes encontrar también, así mm, como se ha hecho la infraestructura y se ha querido armar equipos de profesionales de la salud, hay muchos centros de salud mentales comunitarios, como te decía, en los que faltan, por ejemplo, psiquiatras, ¿no? Porque todavía faltan formar especialistas en la psiquiatría y los que vamos saliendo, pues a veces no nos abastecemos para la cantidad de población que se necesita atender. Entonces, siempre va a haber una brecha ahí, pero creo que se ha dado un primer paso, al menos como Estado, ¿no? Como el país que somos, se ha dado el primer paso, lo que antes de 10 a 20 años atrás no se hacía y solo encontrabas pues psiquiatras en uno que otro hospital en cada región, pero ahora sí, más se ha ido a la periferia y creo bueno, que eso está muy bien porque la salud mental así la acercas a la población de repente que no tiene tantos recursos económicos, ¿no? Y si hablamos del otro lado, en las clínicas, en los centros privados, sí hay psiquiatras. Creo yo que de repente, por ejemplo, algunos sistemas de seguros, qué sé yo, privados, no contemplan, a veces creo que dentro de su seguro la salud mental, no estoy muy segura de eso, mm. por algunos conocidos sabía que era eso, de repente me equivoco, pero sí se da, sí se da. Entonces, yo creo que lo más importante y resaltante aquí es ese acercamiento que ha querido tener el Estado hacia su periferia y para llevarles un tema de salud mental a ellos, ¿no? Con todo el equipo multidisciplinario, no solo con psiquiatras, sino con psicólogos, enfermeras, asistente social, incluso en algunos momentos hasta con asesoría legal, ¿no? Porque encontramos Mm, muchas cosas, mm. casos que tienen que ser, bueno, informados, ¿no? A las instancias correspondientes para que se tomen las acciones debidas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, también creo que cada vez esa atención que tiene el Estado con colocar centros de salud mental o atención a salud mental para las personas que viven en las periferias del Perú, en las zonas más recóndas, es Ujú, importante también porque muchas de estas personas, eh, primero que no son tomadas en cuenta, por ejemplo, en la medicina tradicional, ¿no? E incluso muchas personas que sufren accidentes en ciertas partes del país tienen que verse en la condición de venir a la capital para poder atenderse, y así como hay ah, muchos derivados de atención clínica, también creo que la psicología, la psiquiatría, este, es algo positivo que se esté tomando en cuenta ya recientemente, ¿no? Bueno, mm. em, luego había una pregunta que también tenía para ti y es un poquito más en relación a los recursos. ¿Qué tipo de recursos o herramientas consideras que son los más efectivos para ayudar a las personas a manejar su salud mental? Bueno, te refieres a recursos de todo tipo, ¿no? Claro, puede ser digital, puede ser por atención presencial, etcétera.
Ajá. Bueno, desde la pandemia, lo que nos dejó la pandemia para varias tipo de atención de salud fueron el tema de la telemedicina, ¿no? Con ello la teleconsulta. Se empezaron a atender a la población con líneas a través del ministerio, con líneas de atención psicológica, ¿no? Para las personas que así lo requerían, ¿no? Esas teleconsultas, a través de la teleconsulta se pudo llegar pues a la población que realmente la necesitaba, poblaciones que habían perdido muchos miembros de su familia, población que realmente requería una atención así. El post pandemia, bueno, se han seguido con las atenciones, no por teleconsulta, sino ya de manera presencial, que es lo ideal, ¿no? Ya que esa atención de salud mental no solo va a tener la atención del psiquiatra de repente indicando alguno que otro fármaco o psicofármaco que necesite la persona, sino que se complementa también con la atención de psicología y con la atención de la psicoterapia, que es importante. Entonces, a través de ello nosotros le vamos a dar herramientas a las personas para que también ellos mismos sean partícipe de su salud mental, ¿no? Del cambio que tienen que tener ellos, de su recuperación y de darles estrategias para que ellos manejen, controlen, gestionen sus emociones y de esa forma puedan salir o de la depresión o de la ansiedad, ¿no? Del trastorno de estrés postraumático, que no es una cosa de que se trate de manera inmediata, ¿no? Y que tomando una medicación, Claro. pues eso ya va a sanar. No es así. Es todo un tratamiento en equipo, integral, de lo que hablamos ahora de la medicina psicosomática, el entender al ser humano como un todo, el entender al ser humano que sufre la enfermedad y que primero es ser humano, ¿no? No que es la enfermedad, sino que es un ser humano que tiene una enfermedad. Entonces, todas esas estrategias se le da del profesional hacia el paciente y se retroalimenta para que el paciente también sea partícipe de su tratamiento. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Mm? Inclusive hay muchas personas creo que no tienen esa costumbre de tener un contacto directo con un profesional médico y padecen de estas condiciones y en muchas oportunidades se ven incómodos o puede empeorar la situación llevando a esta persona a tener contacto directo. Entonces estas herramientas o información que se le puede dar como consejos para que puedan llevar este proceso de sanación autónoma, creo que sí es clave, ¿no? Para que puedan llevar día a día su estado. Otra Es, pregunta es en relación a nuestro proyecto de podcast, ¿no? Siendo un medio digital, con todo el tema de la digitalización en las redes sociales que está brotando cada vez más, he visto influencers incluso de contenido de psicología, psiquiatría, que suben reels, o videos a YouTube, ¿no? Haciendo este video informe, que es contenido muy nutritivo, ¿no? Para este campo de la psicología o la psiquiatría también. Entonces, en relación a este proyecto, para ti, ¿existiría algún tipo de contenido que recomendaría incorporar en un podcast que esté destinado a mejorar la salud mental? sí, es un contenido de un podcast dirigido a cierto tipo de población o a todo tipo de población. Correcto. Estamos buscando tener un rango de edades aproximado donde creemos que hay más influencia negativa quizás o condiciones que brotan de la salud mental entre ¿Mm? 25 y 45 años, ¿no? Y que, bueno, obviamente busquen una alternativa distinta a la tradicional para poder lograr obtener un poquito de paz, un poquito de orientación y recomendación y consejos acerca de cómo pueden manejar su situación mental. Ajá. Bueno, sí, me parece bastante importante porque de esa forma, pues, podemos llegar a más personas, ¿no? El grupo etario al que te has referido de 25 a 45 años está bien, es muy importante porque en ese grupo etario se han visto casos de suicidio, ¿no? Bueno, incluso desde adolescentes, ¿no? Pero sí, la mayoría de los trastornos de salud mental también abarcan esas edades, sobre todo cuando debutan, ¿no? Y me parece importante que se haga este tipo de estrategias, que se digitalice y se pueda llegar a más personas así, y que el contenido pues sea un contenido que sea validado, que sea un contenido que ustedes puedan hacerlo a través de la medicina basada en evidencias, de repente con profesionales que los puedan respaldar
para que la información que se lleve allí, ¿no? O que se transmita sea una información pues correcta, ¿no? Porque ahorita podemos encontrar en las redes sociales muchas cosas, muchas plataformas, incluso hasta plataformas que no ayudan para nada con respecto a la salud mental, ¿no? Te comento el caso de que nosotros también tratamos pacientes con anorexia, con bulimia, y hay páginas que promueven más bien es cómo hacer a una persona, a una chica generalmente que está metida en este problema, cómo irse encaminando hacia la anorexia. Entonces, estamos viendo que es como que una guerra digital entre qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bastante importante su iniciativa y que sea de la mano de profesionales de esta área para que el contenido que ustedes tengan pues sea correcto, sea idóneo y sobre todo que sea con base científica sobre instituciones mundialmente reconocidas como la OMS o la OPS o la Asociación de Psicología Americana y esas cosas, ¿no? Para que, como te digo, el contenido sea algo que ayude a las personas a que puedan ellos de repente acercarse un poquito más. Todavía vemos un poquito de estigma en cuanto al hecho de la salud mental, en cuanto a veces las personas no se acercan a un profesional de la salud o no se acercan de manera presencial a un establecimiento de salud por de repente el que puedan, qué cosa dirán, ¿no? Porque pensamos de que el que acude al psiquiatra es el que simplemente ha perdido la razón, una cosa así, cuando Mm. ya no es así, ¿no? Las personas que tienden así, que acuden a psiquiatría, psicología, son personas como tú o como yo que pueden estar pasando un tema de mucha presión en el trabajo, lo cual me genera un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Y ojo, que la depresión es muy común y la depresión se tiende a cronificar y cuando se cronifica se hace una depresión mayor y cuando se hace una depresión mayor va camino al suicidio. Entonces, algo que aparentemente dice, ay, estoy deprimida, estoy esto, y algo que se toma de repente con mucha ligereza, no sabemos que en el fondo puede estar, nos puede llevar y no sabemos a qué personas pueda llevarlo a que finalmente, no sé, pise fondo y que pueda llevar a un suicidio, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Creo que la comunicación es muy importante y no solamente con profesionales, ¿no? Sino desde casa, inducir a tener una comunicación asertiva y cercana con los padres, los hermanos. Y bueno, a partir de ello también se surgen muchos problemas familiares, ¿no? Por eso se evita mucho la comunicación, las personas se terminan retrayendo, pues, ¿no? Ujú, Y creo que existen ciertos indicios de una depresión, indicios de otras enfermedades que, como dices, mucha gente toma a la ligera. Entonces, ¿tú cómo crees que este podcast, o bueno, en general, un poco más general, medios digitales que cada vez creo que están aumentando su tendencia en muchos lados, y si bien no existe una correcta gestión ética o políticas bien medidas, ¿no? En el Internet, porque se puede publicar de todo tipo de contenido, entonces es un poco difícil de controlar eso, pero yendo un poquito en contra de las masas, porque sabemos que el contenido educacional es un poco es una parte muy pequeña, ¿no? Entonces es un poco difícil de moverla por esos lados. Eh, ¿Tú crees que en ujú. verdad un podcast de este tipo de contenido, que no, sé, no he visto muchos, la verdad, podría llegar a generar un rol importante? Sí, claro que sí. Bueno, en algunas páginas que yo he podido ver, hay páginas y páginas, pues, ¿no? Y Reels también que he podido ver, y uno puede percatarse y se da cuenta de en qué páginas o qué personas son las que están detrás de la cámara y pueden dar orientaciones correctas, ¿no? Entonces, bueno, de repente, en mi caso, porque estoy metida en esto de la salud mental, ¿no? Pero en el caso de repente ustedes, de un podcast, hacer cosas de repente como dar tips muy claros, muy para no marear tanto a las personas y con lenguaje sencillo y claro se pueda llegar a ello, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si es que se consigue eso y el sustento, ¿no? De la información que ustedes tengan con una base científica, y yo creo que sí, en de repente podcast de no más de 2 minutos o 3 minutos, qué sé yo, Ujú. ¿no? Hasta reels que son más pequeños, yo creo que sí podría ser, sobre todo que pueda causar impacto, ¿no? Y que de repente sea el reel, de repente de su podcast, o bueno, de su podcast, una información que a una persona lleve a que vaya o acuda a un establecimiento de salud mental, ya creo que ustedes estarían aportando bastante con el hecho de acercar, ¿no? También a esa persona
que decidió a través de su información, que escuchó y diciendo, bueno, a mí también me está pasando eso y de repente no me puedo quedar ahí, sino que realmente necesito la ayuda profesional, entonces debo de acudir, entonces ya ustedes están generando conciencia, están generando, lo están sensibilizando a la persona para decirle que su salud mental es importante y que influencia mucho en su vida, ¿no? En el día a día de él, entonces en la forma como él se desenvuelve dentro del lugar donde se desenvuelva, de si es estudiante, de si es papá, de si es mamá, de si es un estudiante que trabaja, entonces yo creo que sí podrían causar impacto con este proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, son muy buenos los consejos que nos das, ya que creemos también de que esos métodos que nos comentas serían los más efectivos para alcanzar a este tipo de público, ¿no? Porque en el Internet hay un público muy amplio, entonces captar un solo Sí. segmento en el Internet es algo muy complejo. Muchas, muchos comportamientos del ser humano hoy en día se mueven en base a eso, a tendencias o a modas, ¿no? Nace una moda y un grupo de masa automáticamente se dirige a consumirla, nace otra y se retiran de ese contenido y se van al otro, entonces es un poco difícil mantenerlos ahí retenidos, ¿no? Entonces, Mm, la generación de contenido original es importante, pues, ¿no? ujú. Sí, así es. Mm. Entonces, ya para culminar, una última pregunta con respecto a la visión futura que existe en el tema digital. ¿Qué tendencias positivas o negativas podrías llegar a ver según tu experiencia profesional en el campo de la salud mental en los próximos años? No hablo en general, para saber cómo nuestro podcast podría quizás prepararse para atender a cierto tipo de personas en un futuro, ¿no? Quizás en un futuro las personas preferirían consumir medios digitales ya en vez de tener una cita presencial con un psicólogo o podría estar 50-50. ¿Cómo lo ves? Bueno, dentro de todo este mundo, pues de la globalización, hay que acordarnos de que hay sectores todavía de que no tienen a la mano, pues, ¿no? Un servicio digital, ¿no? Acordémonos que en la pandemia habían zonas de nuestro Perú en los cuales los chicos tenían que llevar clases a través de un celular, a través de una Ujú. laptop, y pues no todos tenían el acceso, ¿no? Puede ser esa la primera barrera, ¿no? De que no todos de repente puedan escuchar tu podcast porque de repente en las periferias, en las zonas más recónditas del Perú, en nuestro caso, en nuestro país, pues no lleguen a visualizarlo, simplemente porque no se dan las condiciones, ¿no? Pero si se dan las condiciones aquí, bueno, las personas que sí podemos acceder de repente al internet y esas cosas, pues ya te lo comentaba, ¿no? Sí hay algunas amenazas con respecto a páginas que sí pueden causar un impacto negativo, como ya te lo explicaba, con nombres y todo de páginas que tienen para que los chicos de repente se inclinen por hacer una u otra acción, como el hecho de encaminarse a una anorexia o encaminarse también al hecho del consumo de sustancias, que ahora también estamos viendo bastante de nuestra población joven y adolescente, el hecho de que hasta están, ¿qué te digo? Asusta un poco porque hasta normalizan el hecho del consumo de sustancias psicoactivas durante la etapa universitaria, como si fuera algo que fuera una rutina, como si fuera algo que tiene que pasar en la universidad. O sea, Claro. imagínate con todo eso, entonces, sí, pues hay una labor bastante importante y responsable, ¿no? De lo que si ustedes asumen este proyecto, que sí emociona y sí, ¿no? Llama a, a emocionarnos para que esta información llegue a todos, pues hay que tener en cuenta de que hay también ese tipo de amenazas, ¿no? Y que obviamente mientras sea digital, pues va a haber alguna población. Seguro, no lo sé si es minoritaria, no sé la tasa exacta, pero va a haber personas que no van a poder acceder a tu podcast, ¿no? Al proyecto de ustedes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, buscamos siempre poder abarcar la mayor cantidad de personas porque es una labor de servicio. Cualquier carrera perteneciente, creo yo, a ciencias de la salud, cualquier área profesional, busca eso, otorgar un servicio de calidad, otorgar un servicio de apoyo. Entonces creemos que ese es el objetivo principal, ¿no? Ya, no llevarnos tanto por el tema del negocio, por el tema del dinero, sino por el factor más de una ayuda de análisis de la psicología, ¿no? De saber cómo trabaja cada vez más
diferentemente el cerebro humano y poder interconectar, ¿no? Porque es importante también no solamente decir, bueno, ya voy a crear el podcast, el contenido está perfecto, ¿no? Sino también pensar un poco en cómo cada persona tiene su tipo de pensamiento, ¿no? Tener ese acercamiento, ese seguimiento. Quizás después del podcast podría enviarse directamente algún tipo de correo preguntándole qué tal le pareció el contenido, ¿no? Porque obviamente podríamos tener los datos directos de estos oyentes. Entonces, bueno, en verdad ha sido una entrevista muy nutritiva. Creemos que la información que nos has proporcionado es muy buena y por supuesto que la vamos a tomar en cuenta. Y muchísimas gracias por tomarte el tiempo, Karin, de estar aquí en la noche. Así que, bueno, muchas gracias No, por tu tiempo. gracias, Listo, muchas gracias. gracias, gracias también.